Bueno, bienvenida, gusto saludarte. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad que tiene que ver con uno de los problemas más importantes que tenemos obviamente en la provincia de Santa Fe. Obviamente todos conocen a Florencia Arieto, una especialista en materia de seguridad, abogada penalista, con una extensa trayectoria. Les voy a pedir si podemos mutear, si podemos apagar los micrófonos, así podemos escuchar bien. Después vamos a abrir a preguntas, pero primero vamos a hacer una introducción, una pequeña introducción de la situación que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, y allí vamos a escuchar una disertación de Florencia, no solo en materia de seguridad, sino también de un tema que nos preocupa en la Argentina, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, ya que hay algunos antecedentes de usurpaciones, de tomas ilegales de tierras, y que se vienen a la provincia de Santa Fe otros de estos incidentes, y por eso nosotros estamos llevando adelante una propuesta de reforma en las leyes que tienen que ver con tomas ilegales, con usurpaciones. Puntualmente voy a dejar algunos interrogantes, muy breve, para darle la palabra a Florencia. La situación de la provincia de Santa Fe tiene una línea histórica, como todos saben, que comienza previo al año 2010, cuando planteábamos en algunos medios periodísticos, mucho previo a ingresar en política, comentábamos que lo que sucedía en Centroamérica o en otros países del continente americano podía suceder en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y obviamente todo el territorio nacional. Por una situación geoestratégica o por varios factores, lamentablemente hoy la ciudad de Rosario está totalmente copada por el narcotráfico, superando los 3 estadios, filtración, penetración y copamiento, y esto comienza con el asesinato de uno de los jefes de la barra de Newell's, uno de los clubes más importantes de la ciudad, por allá por el año 2010, cuando asesinan a un barra conocido como Pimpi Camino. A partir de allí se desata una guerra narco, y después de la guerra narco, obviamente, este derrame negativo que tiene que ver con la inseguridad. Siempre planteamos que estamos ante una crisis institucional, en lo que tiene que ver con 3 ejes que se relacionan con la marginalidad. Puntualmente me refiero a la penitenciaría, a la institución policial y al eje judicial, y obviamente también una crisis en lo que tiene que ver con el eje social, a mi entender uno de los más importantes, un tejido social totalmente fracturado. A partir de allí hemos hecho muchísimos análisis sobre esta matriz de oferta y demanda que se manifiesta alrededor de la droga como epicentro de este negocio ilícito. Siempre mencionamos la oferta a través del narcotráfico y la demanda a través del consumo. A partir de allí, muchísimos episodios e interrogantes que fueron sucediendo. Asesinatos, sicariato, usurpaciones, tomas ilegales, distintos tipos de delitos que hoy azotan a la provincia de Santa Fe y que la convierten en el lugar más inseguro de la República Argentina, quintuplicando la media nacional solo si tomamos uno de los factores o de las mediciones que es el homicidio doloso. Para darle la palabra a Florencia, y habiendo hecho esta introducción, habiendo dejado estos pequeños conceptos por los cuales ella se va a explayar, siempre tenemos que decir que tenemos 2 tipos de seguridad desde un punto de vista filosófico, la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. En términos objetivos, que tiene que ver con las mediciones, con los números, con las estadísticas, la provincia de Santa Fe lamentablemente está muy mal. Eso es una cuestión taxativa, no se puede discutir, los números hablan por sí solos. Hoy, en la ciudad de Rosario, 23 de septiembre de 2020, tenemos 152 homicidios en lo que va del año, siendo que hay 6 meses de cuarentena, o sea, 6 meses de encierro, y en la operatividad policial no hay ni nocturnidad ni fútbol, con lo cual los conflictos deberían haber disminuido. Sin embargo, tenemos ya superado los últimos 4 años, 2016, 2017, 2018 y 2019, en lo que tiene que ver con homicidios dolosos. Y en cuanto a la seguridad subjetiva, que es la que se relaciona con la percepción, sentimiento de las personas que sienten a la hora de manifestarse o de vivir, claramente también es negativa. Si bien no es taxativa como la objetiva, es negativa porque ninguna persona en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe se siente seguro al salir a la calle. A eso le podemos agregar el condimento de la comunicación, que lamentablemente en estos gobiernos populistas e impregnados con una ideología un tanto complicada, se hace muy difícil llevar adelante estas dos
manifestaciones que les comentaba de la seguridad. Así que, hecho esta pequeña introducción y después obviamente abriendo al debate, me pueden escribir por el chat o por privado para preguntarle a Florencia. Le doy la palabra a una especialista y a una reconocidísima abogada que tiene trascendencia a nivel nacional y que hoy, la verdad, nos honra con su presencia en la provincia de Santa Fe. Bienvenida, Florencia, y te escuchamos. Florencia, está muteado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Hola, sí, bien. No, les decía que si bien yo soy nacida bonaerense, soy nacida en Salto, nosotros somos la segunda sección electoral, somos Corredor Rosario, de hecho hablamos sin las S como los rosarinos, ¿no? O las patinamos. Ahí veía en alguna de los que están invitados está María Eugenia Villata, que es de Pergamino, ya sabe bien lo que es el Corredor Rosario, todo lo que es San Nicolás, Ramallo, Varadero, San Pedro, Zárate, Salto, Pergamino, Arrecifes, todo ese corredor está de alguna manera vinculado a la situación de violencia de Rosario porque se desparrama para ese lado. Nosotros tenemos mucha cercanía, ¿no? Estamos en la Ruta 9, somos corredor Ruta 9. Y sumado a lo que vos decís, Gabriel, más allá que después charlemos un poco de usurpación y quería leer el Código Penal, ¿no? Para que no nos olvidemos, estoy mirando justo también la tele mientras que los escuchaba a ustedes, tengo la tele prendida y hay un intento de toma en La Matanza y está la guerra de pobres contra pobres. O sea que eso es lo que genera los que justifican las usurpaciones, ¿no? Cuando alguien justifica las usurpaciones, invisibiliza a los miles de pobres que alquilan quizás una casilla en una villa, que tampoco tienen casa y no salen a usurpar. Entonces, en esa lógica nosotros tenemos que defenderlos a ellos, que son la mayoría, no unos vivos que se ponen de frente para usurpar y utilizan a 2 o 3 vivos que buscan el atajo siendo pobres, porque la mayoría de los pobres no usurpan. Entonces, en ese marco, quiero volver un poco también a esto que decías vos del narcotráfico. Me parece que en Rosario hay un elemento, o en Santa Fe en general hay un elemento que podría discutirse, que me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa, y que es la corrupción estructural del país. Yo creo que en los sistemas de tantos años, como el PJ en la provincia de Buenos Aires y lo que fue en Santa Fe hasta que ganó Wiener, había un sistema de recaudación piramidal en donde cada comisario de los territorios en donde la corporación narco había decidido tercerizar la distribución de droga, mordía una parte, pero tenía que controlar que no se disparen ni las violencias, ni los ajustes de cuentas, ni los homicidios, ni los robos, porque eso al narco, en el negocio narco, que no tiene nada que ver con las violencias posteriores, ellos necesitan colocar la droga, que ese es su negocio, necesitaba estar contenido. Lo que hizo el socialismo al ganar la gobernación es romper ese esquema de verticalidad, y lo que antes era vertical y estaba contenido se volvió horizontal y autónomo. ¿Por qué? Porque en situaciones tan complejas como es la corrupción estructural, como decías vos, con la penitenciaría, con la policía, con la justicia y con quienes manejan de alguna manera los territorios más postergados, si vos vas a romper, tenés que tener a la par de esa rotura de ese esquema de crimen organizado, tenés que tener la recuperación del territorio y la restauración del territorio hacia una situación transparente, democrática. Si vos rompés y no tenés sustitución, eso, lo que estaba contenido mal, está mal desmadrado. Entonces, antes Rosario tenía un esquema de Rosario, no, Santa Fe en general, pero vamos a poner Rosario como si yo te dijera acá en la provincia de Buenos Aires, La Matanza. No hay mucha diferencia en lo que pueda pasar en La Matanza o en Rosario, entre volumen de gente y demás. Ahora, La Matanza tiene un esquema todavía de contenido, y el contenido vertical se lo da la policía bonaerense. O sea, y obviamente el esquema de corrupción que incluye a todo, ¿no? Política, policial y judicial, ¿no? Pero ese esquema está contenido. Por eso la provincia de Buenos Aires no tiene una banda como los monos. ¿Por qué? ¿Porque no hay droga? No. Porque evidentemente el poder corrupto, que tiene muchos años en muchos lugares, está
entero, está verticalizado y está organizado para seguir el esquema de recaudación y contención de la violencia en los lugares más vulnerables. Eso se rompe en Santa Fe, pero no se sustituye por un esquema vertical de transparencia, de conducción de la política, de desarrollo social, de inclusión de los sectores más postergados, de generación de trabajo, bueno, de todo lo que sabemos. Entonces, al no tener eso, quedó lo malo desbandado. Entonces ahora cada uno tiene su kiosquito. Y eso lo que genera es que se dispare indefectiblemente la violencia. ¿Por qué? Porque es un negocio millonario y legal. Entonces, indefectiblemente se va a generar lo que se genera en Rosario. Pasó algo similar, haciendo un paralelismo con Chicago, Nueva York, ¿no? En Chicago rompen un esquema de mafia, pero no tuvieron una decisión política del Estado de Illinois de avanzar hacia la cárcel y después meterle mucho fierro al desarrollo social y a la recuperación del territorio que antes estaba tomada por esos lugares. Entonces quedó media siempre que los índices de violencia de Chicago se disparan. En cambio, en Nueva York, finales de los 70, principios de los 80, se tomó una decisión, se aplicó una ley muy específica contra el crimen organizado que se llamaba la Ley Rico, se descabezó a las 5 familias que manejaban todo en Nueva York, pero a la par se generó prosperidad, mucha plata en construcción, generación de trabajo, reconfiguración y mejora de los barrios como el Bronx o el Harlem, ¿no? Que estaban muy deteriorados por lo que era el control de la mafia. Entonces digo, si no hay reconstrucción, cuando nosotros destruimos el esquema corrupto, está el caos o el esquema corrupto, pero sin organización. O sea que eso dispara los índices delictuales. Lo trazo el paralelo también para explicarle a los santafesinos que la provincia de Buenos Aires o Córdoba o Jujuy o la ciudad misma de Buenos Aires y Santa Fe no tiene mucha diferencia en términos de crimen organizado. Lo que hay es una estructura que se rompe con un esquema de gobernación honesta, que creo que fue la de Hermes Vine, pero que no tuvo el respaldo político ni la sapiencia en seguridad estratégica para tener un plan que sustituya al plan anterior, que era la recaudación ilegal, y que todos mordían en esa recaudación organizada con control del territorio y control de daños en el marco de que no se dispare las cifras delictuales. Entonces, en ese contexto, obviamente Rosario vive una situación muy, muy difícil porque está todo autonomizado, horizontalizado, ahora son cada una de las bandas porque el narcotráfico sigue trabajando, y ahí hay un tema muy importante que en algún momento también se va a tener que saldar, que tiene que ver con el puerto, con lo que tiene que ver con el eje Rosario y Gran Rosario, ¿no? San Lorenzo, los senadores que responden a las regiones de los puertos y los senadores que responden a las regiones del norte de Santa Fe, que linda con Santiago y con todo lo que hay allá arriba, ¿no? Entonces, en esos dos esquemas nosotros tenemos un establishment político en Santa Fe que tiene muchos años y que no se ha movido. Y es por donde entra la droga, o por el puerto o por la Ruta 34. Entonces, en ese marco, me parece que si no se perfora ese establishment, ¿no? Que siempre son los mismos, parece que va a ser muy difícil que nosotros logremos avanzar hacia un esquema un poco más seguro, no solamente para Santa Fe, sino para todo el país. Y ahí también sumo a Buenos Aires. Si nosotros no tenemos un acuerdo político, que en algún momento se va a dar, cuando la Argentina decidió digamos, desmilitarizar a Argentina, en el sentido de que cualquier circunstancia de vinculación de los militares con la rotura del orden institucional o democrático iba a ser absolutamente penado, y todos los argentinos decidimos eso. Se terminó la idea de que se pueden tocar las puertas de los cuarteles si hay algo que no nos gusta. Entonces yo creo que el día que los argentinos decidamos que la corrupción estructural es el espejo de lo que nos falta, de la injusticia, de la desigualdad, de la violencia institucional, de la inseguridad, del establecimiento y desarrollo del narcotráfico, bueno, a lo mejor decidimos y empezamos a darle chance a un montón de gente que quiere vincularse en la política en términos honestos y que encuentra un techo, porque obviamente cuando se avanza más arriba te encontrás con siempre los mismos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una decisión que iremos tomando como argentinos y como maduración de la sociedad. Tengo esperanzas en que va a ocurrir y que creo que parece que es muy lento, pero creo que vamos hacia ese lugar. Hoy tenemos muchísima gente en la calle reclamando por más libertad, más república, y eso me parece que es un gran plafón, un gran
piso que nosotros hemos fijado en donde no estamos, o por lo menos no estamos, no vamos a permitir que se avance. Y en ese marco, en todo lo que significa el acuerdo político, va a ser muy difícil, porque obviamente quienes tienen sus privilegios no los van a entregar, y estamos hablando de personas que obviamente si se hace un acuerdo político en donde se termina con la idea del crimen organizado, cuando hablamos de robar un celular, está vinculado al crimen organizado. O sea, el crimen organizado nos afecta a la cotidianidad, porque vos decís, ¿para qué robas un celular? Para vendérselo a alguien que te va a dar dinero. Si no pudieras colocarlo al celular, o sea, no pudieras meterlo en el mercado negro para venderlo, vos no vas a tener tu casa llena de celulares sin poder vender, porque lo que le da valor al celular es que lo vas a convertir en dinero. Y para que eso suceda tiene que haber un local o que esté mal habilitado, o que tenga algún contacto en alguna municipalidad o en algún establecimiento policial o judicial que permita que ese local venda celulares robados. Entonces ahí ya tenés un linkeo de que el delito tan simple como el arrebato de celular termina en una complejidad que es que hay un funcionario, aunque sea de cuarta línea, corrupto que está habilitando algo que está prohibido. Y un poco pasa lo mismo linkeando así como para entrar ya directamente a lo que son las usurpaciones. Esto que decía al principio es muy elocuente, como cuando nos quieren decir a nosotros que la delincuencia se genera por la pobreza, o que quien es pobre no tuvo oportunidades a delinquir. Y la verdad que con más de 20, con casi 20 millones de pobres en Argentina, si todos los pobres delinquieran, esto sería una guerra civil. Por lo tanto, es el 0,01 de los pobres que delinquen. Pero si la pobreza fuera condición de delincuencia, entonces no entenderíamos por qué un contador que fue a la universidad, que a lo mejor, o por lo menos se ve si es universitario, que tuvo posibilidades de estudiar, de mejorar, le va a hacer los números a un narcotraficante para hacer el lavado de activos de su ingreso ilícito. Entonces, digamos, si nosotros tomamos la falacia kirchnerista de que o de la izquierda, que porque sos pobre robás o delinquís, entonces no se entendería por qué un rico puede delinquir, evadiendo impuestos, lavando dinero del narcotráfico, como hacen un montón. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es disputarle el sentido, ¿no? En el término de no es verdad y nosotros defendemos a los pobres que quieren salir de ahí, a la gente que se desloma cada día para salir de pobre, para tener un manguito más, para que su hijo pueda estudiar. Nosotros no vamos a defender al pobre que ante la menor chance va por el atajo y usurpa un terreno de una persona que se deslomó para juntar guita, para comprarse un terrenito, para armarse la quitita de fin de semana. Entonces, las usurpaciones nos quieren meter en un embudo o en una emboscada, ¿no? De decir, pobre, miren la gente que está ahí adentro con los nenes chiquitos, sí. Y yo te puedo llevar a Sakura, a la Villa Sakura, en Almirante Brown, y te voy a mostrar cómo la gente vive en casillas muy precarias, que se mueren de frío en invierno, y que las alquilan encima y se las alquilan al capo de la villa que tiene contactos políticos y que tiene como si fuera un microemprendimiento de casilla y te están alquilando una casilla de 2x2 y esa gente no está saliendo a usurpar. Y si nosotros nos podemos a pensar en la crisis habitacional en términos generales de la Argentina, no solamente en términos de la gente que no tiene nada, que es la que uno necesita más acompañar en su progreso, que es el pobre, sino la clase media trabajadora, que no le da el perfil financiero para sacar un hipotecario y que no llega a fin de mes para comprarse una casita en cuotas y que vive alquilando toda su vida y no tiene casa. Esa gente también, entonces la habilitamos a usurpar. Entonces digo, me parece que lo que están intentando hacer es meternos en una mezcolanza para de alguna manera correr los límites de la ley. Porque lo que busca el kirchnerismo, que es comunista, que es de la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, es utilizar las instituciones de la República, vaciarlas del contenido que tiene una República y sus instituciones para utilizarlas con sus propios propósitos, ¿no? Que tienen que ver con un objetivo final, que es ellos son todos pobres y una élite a lo comunista, a lo Chávez, a lo Cuba, ¿no? Manejando los destinos con muchísimo dinero. Ellos, ¿no? Porque ellos viven en Recoleta, ¿viste? Pero después te dicen que vos, si tenés una pyme, te compraste una del
yo no digo que eso se llame tortura. Yo simplemente digo, una persona que está en un terreno que no es de él, está cometiendo un delito que hasta que no se vaya del terreno, el delito se sigue cometiendo. Por lo tanto, sale, deja de cometer el delito, se le notifica de la causa en su contra y en todo caso después de eso veamos con desarrollo social, con vivienda y hábitat, de qué manera podemos encontrar una alternativa a que quede abajo de un puente. Pero primero tiene que salir de ahí. Si no, se le corta el agua y la comida, como se hace en cualquier lugar, sin necesidad de entrar a los tiros ni de lastimarlo. Porque si no, yo trazo el paralelo y digo una toma de rehén. Mañana, entonces, esto de justificar la usurpación, que aparte atrás, a ver, hay bandas, una usurpación se hace de madrugada o ya llegando al amanecer y con armas. Se consolida la tenencia del inmueble, o sea, la usurpación, y después se trae a todas esas familias dispuestas a poner la cara diciendo, hola, no tengo casa. Florencia, se apagó el micrófono. Ahí va, perdón, ahí está. Tienen que salir, o sea, con toda la sensibilidad del caso, tienen que cesar el delito, retirarse del terreno usurpado y después, una vez que entreguen el terreno usurpado, se conversa todo lo que se tiene que conversar en términos de vivienda, acceso al hábitat, menores y todo demás. Pero hay que ser implacable con la aplicación de la ley. Porque lo que pasa acá con esto de la idea de que porque hay crisis se justifica el delito, pasa en Bariloche con Villa Mascardi, con el Parque Nacional Nahuel Huapi. El 70% de la Patagonia es descendiente de mapuches. O sea, absolutamente incluidos, compatriotas, hermanos de una misma tierra compartiéndola. Estos 5 o 6 vivos patrocinados por Vaca Narvaja, Fernando Vaca Narvaja, que es alto comando de montoneros, que todavía no puede explicar los miles de muertos durante el gobierno de Perón, de la guerrilla montonera. Esa persona, agarrando una bandera muy cara, que es la de los pueblos originarios, organiza bandas criminales que van a tomar determinados lugares, suponiendo que son su tierra originaria. Entonces, si nosotros no somos claros en la fijación de la ley, mañana puede pasar que un señor se encuentre desesperado porque lo van a desalojar o no va a poder comprarse una casa o se quedó sin trabajo y agarre un chumbo y tome a alguien de rehén y le diga, mira, hasta que no me consigas una casa no lo suelto y si no lo mato, porque yo también tengo derecho a mi casa. O hasta que no me hagas volver a mi trabajo, me consigas trabajo, no te suelto a la víctima porque... Entonces, cualquier situación que justifique un delito en un momento de crisis escala la violencia, habilita a que el Código Penal quede virtualmente derogado y que esto sea sálvese quien pueda. Por lo tanto, es un error más allá de lo ideológico, que creo que la seguridad no tiene que tener ideología porque es coyuntural, y yo siempre lo digo, vos tenés una gestión fantástica, tenés 80% de aprobación, gestionás fantásticamente Santa Fe, y de repente tuviste 5 secuestros extorsivos en una semana, y se terminó la gestión fantástica, porque es coyuntural, la seguridad es día a día, se construye y se tiene que desactivar día a día. Por lo tanto, ideologizarla es un error gravísimo. Y ahí es donde me parece que se equivoca este gobierno, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, incluyo a Perotti en esto, en esta idea de la antipolicía prodelincuente, ¿no? Esta idea de que la primera presunción es que la policía es toda chorra y que los delincuentes son todas víctimas del sistema. Eso genera malestar primero a la fuerza. Lo que está pasando en Santa Fe es elocuente. Obviamente hay un déficit muy grande de complicidad de la policía santafesina con el crimen organizado, lo mismo que con la bonaerense. Ahora, vos tenés un volumen de gente que yo, el cabo que vive en Ceres y que cobra 35 lucas. O sea, vos no podés generalizar que toda la policía está mal y que si ese cabo actúa en cumplimiento del deber matando a un delincuente que disparó primero, termina con un proceso judicial por homicidio calificado cuando es cumplimiento del deber. Y lo mismo pasa en todos los lugares. Entonces hay un discurso antipolicía, de falta de respaldo a la fuerza,
y hay un discurso pro delincuente. El delincuente pobre no tiene otra cosa que hacer. Y ese relato, esa construcción ideológica que hace este gobierno en general, lo mata el dato. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en el último mes, se dispararon los homicidios en ocasión de robo. O sea, a comparación de los datos estadísticos del año pasado, en esta misma etapa, nosotros teníamos la mitad de homicidios en ocasión de robo que tenemos este año. ¿Qué significa? Que aumentaron los delitos violentos. Y lo que me dicen a mis fiscales, tanto del conurbano como de la ciudad de Buenos Aires, es, mirá, Florencia, que de todos los detenidos por homicidio en ocasión de robo o por robo con armas, ninguno es primario. O sea, tienen todos antecedentes. Ahí se destruye la falacia de que la presión social y la crisis por la pandemia te salió a robar. Ninguno, que seguramente ahora está mucho peor que hace 6 meses, porque tenemos 190 días casi no tienen ingreso, no hay una changuita, no se puede caminar, no se puede hacer nada sin pedirle permiso al Estado, con disparada la cifra de contagio y todo lo que ya sabemos. El que se quedó sin la changuita no salió de caño. Entonces ahí se desmitifica la falacia que quieren instalar de que la necesidad te sale a robar. Mentira, porque si la necesidad te generaría el hecho de que vos salías a delinquir, toda la gente necesitada estaría delinquiendo, esto sería una guerra civil. Entonces lo mismo pasa con las usurpaciones. Si toda la gente que tiene crisis habitacional saliera a usurpar, no quedamos ninguno o no estamos en este momento resistiendo los tiros. Entonces es mentira. Hay un grupo que utiliza a un fronting que es pobre, pero que le gusta el atajo, invisibilizando así a la gran mayoría de gente pobre que no tiene casa, que vive abajo de una chapa o en una casillita muy chiquita o con mucha precariedad y no sale a usurpar. Y les digo otra cosa más, le pongo como ejemplo que creo que pasa lo mismo en el Gran Rosario. Una persona no sé, una villa de Quilmes no se va a Guernica a usurpar si no es llevado a Guernica a usurpar. ¿Me explico? Y lo mismo pasa, no sé, yo no creo que la gente del sur de Rosario se mueva al sur de Santa Fe con 50 kilómetros de diferencia, 200 kilómetros de diferencia, 100 kilómetros, lo que sea, si alguien no lo está organizando para trasladarlo a ese lugar, para decir, acá hay un lugar para usurpar. Entonces ahí tenemos el kit de la cuestión. Detrás de estas usurpaciones hay bandas, organizaciones sociales que se valen de esta necesidad porque no tienen influencia general en las villas ni en los barrios populares, sino que solamente manejan un porcentaje mínimo sobre 100.000 habitantes de una villa, como mucho aparatearán 8.000, pero tienen al resto sometidos porque el Estado Nacional les da a ellos, el gobierno les da a ellos los planes sociales, por lo tanto cada persona que necesita un plan social tiene que ir a ellos a pedírselo o a hacerse los que están con ellos. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar, y que también es importante decírselo en todas las provincias, es el plan social que se cobra se lo está dando el Estado argentino, se lo está dando cada uno, el ciudadano, el que tiene un taller mecánico en la ciudad de Santa Fe o de Reconquista y que paga los impuestos, permite que usted reciba el plan social porque lo necesita. Por lo tanto, usted reciba el plan social de quien se lo entregue físicamente, que no es plata de esa persona, y vote a quien quiera, sea libre. Entonces digo, ese es el mensaje que también tenemos que llevarle a los más humildes que cobran planes, que son los que terminan siendo aparateados, siendo arriados, por decirlo de alguna manera, por los mismos de siempre, ¿no? Entonces las organizaciones sociales organizan tomas, justifican las tomas. Si nosotros tuviéramos la capacidad, o los fiscales tuvieran la capacidad de investigar profundamente y realmente lo que sucede con las tomas, se llegarían a las cabezas que serían personas que no tienen problema de hábitat y que están organizando gente para que vayan a tomar. Hay un primer camino recorrido que creo que es este que estamos viviendo nosotros. Hay un bipartidismo, por decir de alguna manera, bastante ¿no? Quieren la censura previa, quieren igualar para abajo, quieren tener controlado la producción, quieren sacarle plata a los que producen y generan riqueza, ya sabemos. Entonces, en esas dos dimensiones, nosotros estamos con las víctimas.
con los que son víctimas de la usurpación. Nosotros creemos que el progreso social tiene que ser que todos nos convirtamos más ricos y no que todos seamos más pobres. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ir a los lugares más humildes a decirles, hagamos una sociedad. O sea, ustedes tienen en este lugarcito una huerta, bueno, hagamos una sociedad y acá tiene que estar el Estado para convertir a esa sociedad que produce hortalizas en este lugar, conveniemos con el supermercado para que a esa sociedad de esta gente humilde que antes cobraba un plan y que ahora está empezando a producir hortalizas, se le compre prioritariamente a los efectos de que la verdulería, que esta gente que produce pueda tener colocada su producción en un lugar en donde pueda ser vendida. Ahí tiene que estar el Estado. Una SAS o una TIC, digo, cuando pensamos en tecnología del conocimiento, pensamos por ahí en chicos que tuvieron terciario, universitario, que tuvieron obviamente la posibilidad de capacitarse, pero nos olvidamos de la cantidad de pibes que están ahí al límite, ¿viste? Están al filo de que venga el amigo y le diga, no, vamos a salir de caño, loco, dale, que es mejor, o del hermano que le dice, no, vení, vamos a poner un puestito, vamos a poner un lavadero de auto vaya acá dentro del barrio para no delinquir. A ese pibe hay que ir a buscar y decirle, vení, vamos a hacer un punto digital, vamos a trabajar, vení que te capacito con estos chicos que están haciendo una aplicación para, no sé, como hace Mateo Salvato, para que gente sorda pueda comunicarse por el celular. Vení a trabajar con ellos, capacitate con ellos. Ahí tiene que estar el Estado. Ahí tenemos que hacer el puente del plan social con el trabajo. No es solamente diciéndole a la empresa que emplea a alguien que compre un plan social, sino, a ver, ¿qué tenés para producir vos? ¿Tenés un taller? ¿Tenés un taller de costura? Que en el conurbano hay mucho de taller clandestino, ¿no? Esta idea de que los tienen a personas trabajando a destajo en condiciones infrahumanas, cosiendo prendas, ¿no? Para vender o en la salada o en algunos casos en empresas de marcas muy importantes. Entonces, es decir, convertir eso en un activo, no en algo que afecte la libertad de trabajo y la producción de tener a una persona esclavizada. Decir, bueno, vos tenés 10 personas que están cosiendo, bueno, hagamos una sociedad. O sea, démosle el marco jurídico y legal. Hagamos un convenio con la Cámara Argentina de, no sé, empresas de indumentaria, para que vos puedas producir determinados volúmenes y que vos tengas el traslado directamente en la producción o la prioridad para que puedas incluirte en el mercado. Contratame gente que está comprando un plan, capacitalo. Eso es, que está cobrando un plan. Estás en un lugar cerca de, no sé, de Villa Albertina, en Lomas, bueno, vamos a ampliar la producción, tráeme 10 personas más que cobren un plan social, una mamá que cobre aguache, lo que sea, y vamos a hacer un plan de capacitación para que ella pueda incluirse con obra social, con jubilación, con todo lo que tiene que tener un empleado en blanco, y entonces nosotros podemos hacer el traspaso entre el plan social y el trabajo activo. O sea, si nosotros lo vamos a buscar, podemos encontrar un montón de cosas. Ahora, si vos lo que querés es mantenerlos con un plan porque el plan le coarta la libertad para votar al que le da el plan, y bueno, entonces tenemos 50% de pobres. Nosotros vamos hacia lo otro. Nosotros vamos hacia combatir la pobreza. Nosotros no hacemos pobrismo. Nosotros no nos parece romántica la pobreza ni nos parece romántico los chorros. Los chorros presos, y una vez que paguen el daño, en todo caso, cuando salgan, veamos si podemos lograr que trabajen para evitar volver al vicio. Pero ellos eligieron delinquir, ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Y lo mismo pasa con los pobres. Los pobres, nadie quiere estar ahí. Si uno realmente le pone la oreja al pobre sin ir a rosquear ni a hacer pobrismo, saben que todo está haciendo un sacrificio muy grande por salir de ese lugar. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarlos de ahí y que sean libres, que tengan progreso social y que dejemos de tener villas para tener barrios y para estar todos incluidos y en paz. Entonces, en ese marco, creo que en un contexto como el actual, la pelea por defender a las víctimas de usurpación es fundamental. Porque si nosotros logramos que estos tipos que están en el poder, que son prodelincuente, antipolicía, son los corruptos, se llevan puestos los jueces, se llevan puesto todo lo que los estorba. Entonces, si nosotros no podemos fijar una línea que la gente nos escuche y en el 2021 canalizar esa bronca que hay en el voto y que pierda las elecciones, bueno, yo creo que vamos a tener una escalada de violencia que no va a ser beneficiosa para nadie. Porque lo que está haciendo el gobierno, aparte de querer huir hacia adelante, porque indefectiblemente en algún momento va a tener que pagar por sus delitos, la vicepresidenta y toda su troupe, a mí lo que me parece que hay
es una idea de igualar para abajo, de generar una escalada de violencia para que se vayan todos y venga Dualde, ¿viste? Porque se fueron todos y vino Dualde. Entonces, en ese marco, claro, se vayan todos y quedó el que primero se tenía que ir. Pero bueno, entonces digo, ellos quieren ir hacia eso, la táctica del kirchnerismo es te provocan, cuando vos reaccionás se victimizan, después te emboscan y después te quieren liquidar en términos políticos, ¿no? Entonces, esa es la táctica que utilizan, no le demos opción, defendamos a las víctimas, fijemos nuestra posición donde tenemos que estar. La usurpación es un delito, ese delito se tiene que pagar y la gente se tiene que desalojar. Cuando te dicen, no lo puedo desalojar o lo desalojo a los tiros, no, en el medio hay muchas opciones. Y cuando hablamos de cortar los suministros, nadie está torturando a nadie, estamos diciendo cortamos los suministros de agua y de comida porque usted está delinquiendo. Hasta que cuando deje de delinquir le vuelva a dar agua y si no, retírese. Entonces, a partir de que se retira, ahí podemos conversar. No caigamos en la tentación, ellos quieren convertir en fascismo cualquier cosa que sea aplicar la ley. Hay que volver al Código Penal, hay que volver a la desideologización de la seguridad y hay que defender por sobre todas cosas a las víctimas, a la mayoría silenciosa que día a día es este país y que quiere salir de donde está, que quiere mejorar y que no tiene por qué pagar las consecuencias de años de gente que lo único que hizo fue igualar para abajo. Por eso es importante por ahí, Gabriel, más allá de las preguntas, luego que contés un poquito, que a mí también me interesa en lo personal, cuál es esta idea de la ley, o sea, qué se modificaría, qué permitiría, qué flexibilizaría respecto a los desalojos y las usurpaciones. Perfecto, bueno, muy buena exposición, Florencia. Tengo varias personas anotadas aquí para hacer preguntas. Primero quiero saludar a algunos que se han sumado, diputada Ximena Sola, Felicitas Bécar Varela, la veo allí, senadora de la provincia de Buenos Aires, también abogada. Bueno, a Silvia Palmentieri, a Marcelo Trento, empresario de la ciudad de Rosario, a Freda Buseguín, de Reconquista, concejal de la ciudad de Reconquista, el norte, empresario Reno Arcadini, bueno, Oscar San Martino, también concejal de Galvez. Veo allí al comisario general retirado José Luis Giacometti, quien fue jefe de policía de la ciudad de Rosario. Bueno, veo muchos amigos, a otros ya hemos saludado, y quiero empezar, antes de comentar un poquito, o de habilitar las preguntas, perdón, comentar esto que decía Florencia acerca de nuestra propuesta. Obviamente nuestra propuesta no tiene que ver con lo penal, sino con el Código Civil. En lo penal, obviamente, seguimos la línea, como bien decía Florencia, estamos en total acuerdo, 100% de acuerdo con lo que plantea Florencia Arieto. Y en lo civil nosotros proponemos una reforma del Código de Procedimientos en donde eludimos, o mejor dicho, en donde evitamos ciertos requisitos que hacen prácticamente imposible dar la orden de desalojo. Número uno, tiene que ver con las notificaciones. En la provincia de Santa Fe, lo primero que hay que hacer ante una ocupación es la notificación. Bueno, nosotros eliminamos ese artículo de la ley en el Código de Procedimiento. La segunda reforma que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con el pago de fianza. Nosotros estamos evitando ese pago de fianza para que el juez tenga la posibilidad de directamente dar la orden de desalojo. De esta manera nosotros podríamos conseguir, obviamente, agilizar y darle una dinámica totalmente diferente a lo que ya está sucediendo en algunos lugares, en la ciudad de Rosario, como por ejemplo en el noroeste. Hay un antecedente muy oscuro que es un tambo usurpado por grupos de extrema izquierda, un partido político que se llama Ciudad Futura, un partido local en la ciudad de Rosario, un tambo que fue usurpado y tierras, un barrio completo usurpado, y que además tienen orden de desalojo y las autoridades no lo han llevado adelante. Tienen orden de desalojo de primera instancia, tienen la segunda instancia también la ratificación, y también tienen el fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, ante ese antecedente oscuro y ante lo que está sucediendo tanto en el conurbano bonaerense como lo que está sucediendo en el sur de la República Argentina, nosotros vemos una provincia de Santa Fe complicada en este tema. Quiero pasar la palabra porque tenemos poco tiempo, vamos a tratar de cumplir con Florencia, que tiene obviamente otros compromisos. Tenemos unos 15 minutos, unos 20 minutos más para hablar con Florencia. Tengo anotados, primero quiero darle la palabra al doctor Miguel Milano, quien es abogado, empresario y quien fue también, obviamente, profesor mío. También tengo anotado el concejal Carlos Cardoso de la ciudad de Rosario,
al doctor Roberto Vázquez Ferreira, profesor universitario de la Universidad Nacional de Rosario, a Leticia Pieretti, concejal de Villa Constitución, a Norberto Nicotra, exdiputado nacional y exdiputado provincial, y también a Alejandro Bonalumi, un reconocido periodista de la ciudad de Rosario. Así que en ese orden yo los voy a ir habilitando. Miguel Milano tiene la palabra. Doctora, mucho gusto, encantado de conocerte, felicitaciones, estoy muy de acuerdo. Gabriel, gracias por esto, la verdad la cantidad de gente que has convocado es increíble, donde tenemos Zoom normales de 25 o 30 personas, hoy cuadruplicó. Y quería contarte, primero Gabriel, te estás olvidando de la usurpación más importante que tiene hoy Rosario, en pleno centro de Rosario, te estás olvidando al lado de las Torres, donde tenemos esa usurpación, donde un empresario hizo esa usurpación, y generó, económicamente se trajo familias y de esa manera está aprovechando y jugando contra los estados para poderse quedar con guita en ese sentido. Florencia, te cuento, yo soy presidente de la empresa de seguridad más antigua del país, tuve transporte de caudales, MACO, lo habrás visto en Buenos Aires, traje a William Bratton a disertar a Argentina en el año 95, pagué yo esa venida, y hoy estamos liderando junto con Gabriel, junto con los comisarios que están presentes, con jueces federales, jueces penales, un grupo justamente para tratar de cambiar este tema. La pregunta que te hago es esto: ¿por dónde irías para poderlo lograr? En mi caso, además, pertenezco al partido gobernante, no formo parte, digamos, soy solo un militante, pero digo, no sabemos por dónde entrar o cómo hacer. ¿Qué idea tenés? ¿Qué decís que podamos hacer? O sea, vuelvo al tema de Bratton que decía hay que empezar primero con los más pequeños delitos, porque si dejás pasar los más pequeños se van a los más grandes. Pero acá nos damos cuenta que a veces los propios políticos son quienes están cometiendo los peores delitos y nunca son sancionados. Entonces te quería preguntar, ¿cómo podemos ayudar nosotros, este grupo de más de 40 personas, casi todos universitarios, el jefe de policía que te mencionó recién además es abogado, digo, todos tenemos, el otro comisario es licenciado en seguridad, digo, tenemos formación, pero no sabemos de qué manera poderlo hacer, nos sentimos a veces, no sé, nos sentimos endurecidos ante la coyuntura. Perdón, Florencia, el micrófono. Está muteada. Florencia está muteada. Ahí va. No, yo lo que últimamente venía pensando y también de alguna manera planificando es que nosotros tenemos un tema con el robo, ¿no? Como para empezar en lo chiquito, que no por ser chiquito es menos grave, ¿no? Porque eso es lo que afecta diariamente a la gente, lo que genera el malestar. Pero a mí me parece que nosotros tenemos un buen hándicap en términos de homicidio, más allá de la cifra de Rosario, pero todavía tenemos un buen hándicap a comparación de países como Nicaragua, como El Salvador, o como Brasil mismo, Colombia, un buen hándicap de homicidios de homicidios cada 100.000 habitantes. Obviamente estamos hablando en términos duros, por favor, cada muerte cuenta, pero digo en términos no de hacer una explicación de lo que tenemos, pero somos top 1 en robos. Y eso significa que hay un mercado negro muy aceitado que permite que obviamente se genere dinero a partir del robo. Entonces a mí me parece que lo que se puede hacer es trabajar el robo en forma autónoma, o sea, hacer esto de decir, lo que yo les contaba, esto de decir, bueno, pongámonos un objetivo cortito, de corto plazo, que es analicemos los arrebatos de celulares, analicemos los motochorros y analicemos los robos con arma, ¿no? Entonces, analizar significa, bueno, veamos cómo es la psicología del delito. El que roba celulares, roba en el mismo lugar, es el mismo, es la misma hora, se van moviendo, o sea, toda la inteligencia criminal que se necesita para saber si estamos en presencia de una banda que antes hizo otra cosa, a desmantelar esa posibilidad de desarrollo de ese delito que impacta positivamente en la ciudadanía, que no es menor, ¿no? Porque nosotros podemos dar la pelea contra el crimen organizado,
pero si no podemos resolver la cotidianidad de la gente va a ser muy difícil, y más cuando no tenemos la gestión en general. Entonces, trabajar el arrebato, el robo simple, la idea de a dónde se reduce ese robo, a dónde se reduce ese celular, quién los acumula para venderlos, quién permite que los venda. Después el motochorro, yo no sé si en Santa Fe hay tanto motochorro como en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, pero bueno, esto de sí, ok. Entonces, esto es, ¿las motos son robadas o compradas? Si son compradas, ¿quién las compra? Charlemos con los concesionarios de motos. Contame, ¿a quién le vende las motos? ¿En qué condiciones? ¿Con plan de pago? ¿Te pagan por adelantado? Entonces, para tener también un análisis de ese delito que genera también malestar en la ciudadanía. Y el tercero, que me parece que es muy importante, es un poco más complejo, pero en algún momento vamos a tener que hacerlo, y si hay algunos policías, seguramente podrán ellos más que nadie ayudarnos en términos de armas, es que la ANMAC, ex RENAR, tiene un rol fundamental en el secuestro de las armas ilegales cuando hay un ilícito. Entonces tenemos una descoordinación total entre provincias, no hay digitalización. Si se secuestró un arma en Santa Fe y apareció en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo aparece en la provincia de Buenos Aires? Si estuvo secuestrada, si volvió al mercado negro, si estaba en una comisaría, si estaba en un juzgado, en qué lugar, cómo fue la cadena de custodia. No sé, estamos hablando de buscar la forma de combatir el delito, la inseguridad, un poco más acorde al siglo XXI. Nosotros estamos aplicando tácticas del siglo XIX casi, o de principio del siglo XX. El otro día veíamos al presidente Fernández mostrando un plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires, que yo lo miré y dije, esto es anacrónico, esto va al fracaso, querés sumar más policía cuando estás pagando migaja a los que están, no rompés la cúpula de recaudación ilegal estructurada que hay hace años y que no tiene que ver con nombres. Y esto creo que también los policías santafesinos lo pueden ratificar. Una estructura de recaudación ilegal va más allá del nombre que esté. El nombre va a llegar en tanto y en cuanto la estructura decida que ese tiene que estar ahí, porque va a continuar con la recaudación. Y seguramente el comisario que tiene grandes proyecciones y vocación de servicio y para desarrollar el fin que significa ser policía y que ama el uniforme, no va a llegar a los puestos de conducción si la estructura de recaudación ilegal está intacta. Entonces, lo que quiero decir es, indefectiblemente tenemos un déficit de planificación. O sea, a ver, en algunos lugares, hasta de Latinoamérica te podría decir, pero bueno, hablemos de Estados Unidos, hablemos de los países desarrollados, hablemos de Israel, tienen hasta cámaras que tienen sensores de disparo. O sea, se ubican en lugares calientes, en este caso sería, por ejemplo, el sur de Rosario, ¿no? En determinados lugares. Entonces, cuando se dispara un arma, el sensor, la cámara determina el lugar del disparo por GPS, el calibre, puede reconocer de un calibre 22 a una barra 50. El calibre y hacer como digamos, una concentración de información de ese hecho que fue el disparar un arma. A ver, el disparo del arma puede ser un arma al aire, puede haber matado a un tipo, no se sabe, pero vos ya tenés algún dato duro sobre ese armamento que está generando un daño en algún lugar determinado. Nosotros tenemos galpones de la ANMAC, o ex RENAR, digo, para que todos sepamos de lo que hablamos, galpones, tenemos una dirección de fiscalización, tenemos un montón de estructuras ociosas para el fin que tiene que cumplir, que es el control de armas ilegales, y lo único que hace la ANMAC desde hace años es una especie de caja de recaudación de la política que vuelve loco al que tiene el coto de casa para que va a ver cuántos cartuchos de bala compró. Y vuelve loco al tenedor legítimo de las armas, que si tenés una tenencia legítima, compraste una armería, tenés los papeles, vos no vas a salir a delinquir con un arma legal. Entonces digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer en lo inmediato. Creo que esos 3 puntos son de concreción inmediata, porque es más trabajo de campo que otra cosa, ¿no? No tendría que poner el intendente Yaskin, por ejemplo, en el caso de Rosario, poner mucha excusa si uno va con un plan de decir, che, hagamos un trabajo, analicemos el robo en la ciudad de Rosario. Escindido absolutamente de lo que es el narcotráfico, narcomenudeo. Vas a terminar, o sea, voy a analizar robo y terminás en el problema del narco en Rosario, pero no importa, empecemos a analizar lo chiquito para ver a dónde nos lleva. O sea, que eso se podría hacer. Y después tenemos un tema que yo lo hablaba al inicio, que es volver al derecho penal objetivo, ¿no? Si vos decías que tenés
en el grupo jueces y fiscales penales, por ahí ellos pueden ayudar a desandar este camino ideologizado que implementó el zafaronismo, no en términos peyorativos, sino en términos de una hegemonía que se construyó junto con el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene un plan comunista marxista, muy, muy básico, que es la generación de los hijos de los montoneros en el poder. Esa es la estructura. Entonces no hay mucho más por explicar, que para ellos la democracia liberal, la república con sus contrapesos no están dentro del objetivo que quieren. No son tan tontos como para ir a un choque frontal con el sistema, lo quieren comer de adentro. Pero nosotros tenemos que contraponer la ley, entonces todo les sirve a ellos para ideologizar. En el caso de Zaffaroni tiene un error de aplicación de sus conceptos. Son muy interesantes en términos de analizar la criminología, o sea, la historia de cómo una persona se convierte en criminal. Ahora, vos no podés aplicar los conceptos de Neil Christie, que es un sociólogo noruego, que tiene un gran libro que se llama La industria del control del delito, que existe una industria del control del delito, obviamente, pero lo que quiero decir es, una persona que en Noruega cierran cárceles por falta de preso, no podés traspolar esa teoría y esa concepción a la Argentina, que tenemos un problema grave de tercerización de la distribución de la corporación narco, tercerizando la distribución de droga en los barrios más humildes, y de ahí el florecimiento de un montón de bandas que terminan siendo empleados del narco. O los narcos resolviendo el tema urgente de la gente del barrio, pagando un sepelio, pagando el cajón del fallecido, o dándole un mango a la mamá que tiene que comprar leche y no tiene laburo. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que entender que no podemos conceptualizar desde Noruega lo que pasa en Argentina. Tenemos que disputar, como decía al inicio, el territorio que tiene tomado el narcotráfico y la corrupción estructural. Pero para eso necesitamos primero acuerdos políticos, porque vos podés romper, pero si no tenés la misma capacidad para reconstruir lo roto desde un lugar que es un plan distinto al que había, vas a tener caos roto. O sea, lo roto que antes estaba armado mal, ahora está mal y desarmado, como pasa en Rosario. O sea, 150 muertos. Entonces, en ese marco me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo, y por ahí eso es importante, de acuerdo a lo que vos contabas de lo que hay, por volver a un derecho penal de la aplicación del código, ¿no? De que no se justifica el delito, que el delito se paga, que tenemos que trabajar fuerte para tener cárceles mejores, para que la gente esté detenida, trabajando y estudiando o haciendo algo mejor de su vida que salir a delinquir, que entienda que ese es el precio que pagó por delinquir, que si no le gusta volver ahí, que no vuelva a delinquir. Digo, buscar alternativas, porque si vos ahí tenés abierta Coronda o Devoto, es muy difícil que el preso que está ahí adentro, que entró por ladrón y tiene que salir homicida o sale en una bolsa negra, vos le digas que después se tiene que incluir. Entonces también hay que trabajar fundamentalmente con una política penitenciaria. Y sobre todas las cosas, desideologizar la seguridad. Esta idea de que si es pobre y delinquió, pobrecito, y esta idea de que si no tiene casa y usurpó, pobrecito, ¿no? Tenemos que volver a la línea ley y orden. Y ley y orden es eso. Cuando hablamos de orden es restaurar el Código Penal en toda su efectividad y apoyar a los jueces y a los fiscales, que eso es importante también, que aplican la ley, porque yo entiendo que también en las corporaciones judiciales, que son tan cerradas, también tenés, también tenés muchas presiones, ¿no? Estuvimos viendo las últimas novedades en Rosario, no son alentadoras, que un fiscal general esté preso o estuvo casi detenido por connivencia. Entonces digo, en ese marco, bueno, faltan algunos senadores que tienen que caer, que hace muchos años que están a cargo y que manejan la soja del Gran Rosario, ¿no? Porque nosotros con la gestión nuestra metimos preso a Vino Caliente, pero falta la otra pata. Vino Caliente no fue Vino Caliente solo. Hermés Juárez no fue Hermés Juárez porque era un sindicalista poderoso. Él estaba aliado con gente muy poderosa que aún hoy está en la legislatura provincial. Entonces, si nosotros queremos cambiar las cosas, le tenemos que poner nombre a los cómplices. Me parece que en ese marco estos ejercicios de encuentros y de intercambio sirven, pero también sirven que la policía sepa que se los respalda si cumple el deber, que los jueces y los fiscales sepan que los respaldamos si cumplen el deber, y que la mayoría del pueblo argentino, el kirchnerismo siempre fue una minoría. El kirchnerismo es una minoría que hábilmente, con un piso muy organizado, se alió tácticamente con algunas personas cómodas
porque recibían un piso para laburar menos en política, entonces se aliaban tácticamente para llegar al poder y ellos necesitan seguir aliándose con distintos partidos o coaliciones para mantenerse en el poder, porque el día que se van del poder terminan presos. Pero en el mientras tanto nosotros tenemos que tener la capacidad de explicarle a esa gente o a ese partido o a esa coalición que se va a aliar con el kirchnerismo, que por más que tengamos diferencias de estilo o de proyecto de país, lo que había antes del kirchnerismo, había partidos políticos con acuerdos básicos republicanos y en ese juego se ganaba o se perdía. El kirchnerismo vino a dinamitar esos acuerdos, a atropellar la libertad y a utilizar las instituciones de la República para llenarla de sus propios objetivos. Entonces nosotros tenemos que tratar de convencer a aquellas coaliciones que eventualmente puedan cerrar con el kirchnerismo que tenemos que reconstituir una república y las libertades, y que eso se hace respetando las diferencias de proyectos de país, pero respetando también las reglas de la democracia que el kirchnerismo no respeta. El kirchnerismo protege delincuentes, el kirchnerismo se sirve de los delincuentes. Ahora hay una intencionalidad de volver a poner sobre la mesa la legalización de la droga desde el gobierno nacional, que obviamente si estuviéramos en Noruega, insisto, podríamos hasta discutirlo, pero en un país en donde la gran mayoría de los chicos más vulnerables empiezan con el acceso al porro y después terminan dinamitados con el paco o con el crack, nosotros no podemos pensar en una legalización en situaciones de extrema vulnerabilidad como tenemos a los casi 800.000 niní que tenemos en Argentina. Porque no es fumarse un porro en casa con mis amigos, que recién comí, que voy a dormir y que mañana me levanto para trabajar. Es un chico que está en el límite de salir a delinquir o elegir la buena si tiene alguna chance. Entonces nosotros no podemos dar esos debates de primer mundo cuando estamos sumergidos en el quinto mundo. Cuando estamos discutiendo si la propiedad privada es inviolable o no es inviolable, porque eso es lo que nos quiere llevar. Entonces en ese marco nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que saber cómo es la táctica kirchnerista, tenemos que tratar de aislarlo lo más posible y tenemos que utilizar todas las herramientas. Esto es importante en el marco que vos decías de este grupo de policías, de profesionales, de jueces y de fiscales que sepan que en realidad hay que ir a un centro, a una aplicación objetiva de la ley, que mientras que esté en eso nosotros vamos a apoyarlos y que si hay que salir a poner la cabeza, la vamos a salir a poner. Y para terminar, no sé si ustedes supieron de las últimas novedades de lo que pasó a la familia Razzini con el sindicato de camioneros. Bueno, se ha hecho un gran eslabón, hemos apoyado a un montón de personas para ganar esa pulseada, que era que la ley esté a favor de los que producen y la cumplen, y no a favor de bandas criminales como son los sindicalistas que no quieren trabajar, que quieren solamente sacar guita a los que producen. Bueno, no se ganó. La ganaron en la justicia, volvieron a reabrir, están fortalecidos, y eso es importante porque también es un mensaje de esperanza, ¿no? Porque si no parece que está todo mal, ¿no? Las batallas, si las hacemos en equipo, todos juntos, los que creemos en la libertad, en la república, en el progreso social, en la producción, en el trabajo, en la ley y el orden, seguramente vamos a ganar porque somos mayoría. La familia Razzini, que es muy querida en Rosario y aparte desde muchos años trabajando, es un ejemplo de que si no quedan solos y eligen pelear, y todos quienes creemos en la república y la libertad y el trabajo acompañamos, ganamos porque somos más. Entonces ese es como el concepto, ¿no? Más allá de todo lo que parecería ser algo bastante oscuro en el horizonte cercano, saber que atrás está la victoria, porque el 70%, 80% de Argentina, de la mayoría silenciosa, es honesta y es trabajadora y no le gusta ni el kirchnerismo, ni el robo, ni la mafia, ¿no? Buenísimo. Para cumplir con los horarios voy a pasar dos preguntas juntas. Perdón, yo me extiendo mucho contestando, les pido disculpas. No, perfecto. Excelente, ahí están llegando los mensajes felicitando a Florencia. Primero el concejal Carlos Cardoso, concejal de la Ciudad de Rosario, de Juntos por el Cambio, y después Leticia Pieretti, concejal de Villa Constitución, también de Juntos por el Cambio. ¿Se escucha, Gaby? Sí, hola. Bien, hola Florencia, ¿cómo estás? Gracias por este rato. Bueno, te cuento rápidamente dos cosas. Una, con respecto a la cuestión de las usurpaciones, los gobiernos del Frente Progresista y el Partido Socialista siempre fueron laxos. Ellos hacen un garantismo de baja intensidad. No son explícitos como lo es el
justicia legislativa, lo que hace, sobre todo en Capital, en Cava y en provincia de Buenos Aires, pero por atrás van pasando cosas. Era lo que comentaba, por ejemplo, Gabriel, Miguel, acerca de la usurpación que se dio en el Parque Norte, que es el famoso lugar, y vos te acordarás, desde donde la Nata puso la cámara en la torre y te mostraba cómo se vendía droga a 5 cuadras del centro de Rosario. Esto por un lado. Por otro lado, algo que se dio después de una gran pedrada que sucedió en la ciudad de Rosario en el año 2006, y el Polo Obrero decidió tomar un parque al lado de un centro municipal de distrito. Y algunos desde la política, otros desde los medios, como era yo en ese momento, le decíamos a los funcionarios municipales, ustedes van a dejar que el Polo Obrero, con la excusa de la pedrada, tome ese parque público. Fin de la película, hoy tenés un asentamiento de aproximadamente 1.500 familias. Y después, bueno, lo que decía Gabriel, ¿no? La actitud corporativa que tomó la política, casi toda la política vecina, cuando se dio la orden de desalojo al tambo de la agrupación política Ciudad Futura, que hoy tiene nada más y nada menos que 2 diputados provinciales, 4 concejales en la ciudad de Rosario, un concejal en la ciudad de Funes, o sea que no es una expresión política menor en la provincia de Santa Fe, y ante una orden concreta, en segunda instancia, de desalojo del tambo usurpado, la política, por miedo, a mi criterio, se puso a favor de ellos, y se le pidió a la jueza que suspenda la restitución del terreno. Después la Corte también ratificó la sentencia de la jueza y de la Cámara, pero nadie se anima a avanzar con el desalojo porque le tienen miedo a esta fuerza política que es chavista. Esto por un lado. Y después, con respecto al socialismo y la seguridad, hubo candidez, hubo confianza de que la policía podía autogobernarse. Ahora, el socialismo tiene que dar algunas respuestas de algunas cosas que quedaron en el aire. Por ejemplo, ¿por qué fueron a un juicio abreviado en la causa de la balacera al gobernador Bonfatti? ¿Por qué le dieron la habilitación a Esperanto sabiendo que la plata de Esperanto venía del movimiento de los narcos, porque la cara visible, lo decía todo el mundo, era Luis Medina, y vinculado a Luis Medina, ¿por qué un ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe autorizó abrir la computadora Mac de Medina minutos después de su fusilamiento en el acceso sur? Por eso digo, acá tuvimos garantismo de baja intensidad, pero lo tuvimos, lo sufrimos y quedan algunas respuestas todavía pendientes, Florencia. Estoy totalmente de acuerdo. Perdón, Florencia, te sumo. perdón, Sí, nucleamos las preguntas, así dale, das dale. le doy la palabra a Leticia y después a Norberto Nicotra. Dale. Y después Florencia le da una respuesta. Dale, anoto. Sí, dale. Bueno, buenas tardes, Florencia. Gracias, Gaby, por este espacio. Gracias, Florencia. Tengo miles de preguntas por hacerte. Hoy estuvimos en contacto también. Sí. Primero, hacerte una cuestión en esta. Me parece importante el cambio que se quiere hacer, sobre todo en las localidades. Villa Constitución está a apenas 50 kilómetros de Rosario y un poquito más de 20 de San Nicolás. Tenemos muchos problemas de usurpaciones de Santa Fe, cuando fue el momento de la ubicación del casino en Rosario, tenemos mucha gente de esa periferia que ha venido a Villa Constitución. Y te quería preguntar en esto, primero la complejidad de los terrenos fiscales, que un poco, por eso digo que me parece primordial este cambio que quieren hacer, porque hoy nosotros tenemos muchos terrenos fiscales y también privados tomados, donde hay muchas familias, que hoy el Estado también se encuentra con esa problemática, y esto que ustedes plantean nos daría una lucha de mano para que no se sigan produciendo, que es el temor que tenemos, que de hecho pasa, y que los mismos vecinos lo desarticulan. Y con respecto también a esto, muchas veces, ¿qué pasa con los dueños de
de aquellos terrenos usurpados, que muchas veces también después empiezan a negociar con el mismo Estado a ver a cuánto se lo venden, ya que no lo pueden recuperar. Y una de las preguntas de los chicos del equipo es con respecto a qué pasa con el desalojo de los menores. Él me comentaba que acá lo mandan a las dependencias municipales para que primero se ubiquen a los menores y que estas cuestiones atrasan un montón en la tramitación al momento de las usurpaciones. Muchas gracias y gracias por el espacio. Muy bien. Norberto Nicotra. Ahora, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento, ha sido una charla, la verdad, excepcional, y te felicito, porque uno que hace mucho tiempo que nosotros somos fundadores de Unión Pro en la provincia de Santa Fe, allá en el año 2010. Y la verdad siempre estuvimos buscando un discurso directo, firme, decidido, la defensa de las banderas que tenemos que defender en la Argentina. Yo creo que hiciste muy bien en diferenciar los dos países que existen acá. Acá hay dos opciones, y estas dos opciones de república o de este populismo berreta kirchnerista que se va a ir radicalizando cada vez más, porque esto es una característica del kirchnerismo, cada vez con menos poder, más radicalización. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Lo que se juega acá es el 2019. No hay 2021 sin 2019, el año que viene. El año que viene hay que ganarle las elecciones, porque si no se ganan las elecciones, esta gente pone la quinta marcha y va por todo. Y ir por todo para el kirchnerismo es terminar el proyecto chavista kirchnerista que está en ciernes. Han copado las segundas y terceras líneas en todo el aparato estatal de la República Argentina. El ANSES hoy es una fábrica direccionada a trabajar con la militancia y en base a este proyecto. No está trabajando para los jubilados. Y así todo el aparato nacional. Por eso me parece a mí que estoy muy contento, porque digo, bueno, acá no hay dobleces, tenemos que decir las cosas al pan pan y al vino vino. Nuestro proyecto político es la defensa de la Constitución, la vigencia del Código Penal, la vigencia de las instituciones. La Argentina, el problema que tiene es institucional político, no es económico, es institucional político. Esto lo ha dicho, lo viene, tenemos que leer Alberdi, ya lo dijo hace 150 años, tenemos que volver a eso. Y yo creo que esta coalición política tiene que tener 10 puntos, después podemos tener diferencias, matices que son lógicos, ¿no es cierto? Pero los 10 puntos tienen que ser irreductibles y dejar los personalismos y formar equipos de verdad, y utilizar la experiencia pasada. Hay que hacer autocrítica, porque si nosotros no hacemos autocrítica y no verificamos las cosas que no se hicieron lo suficientemente bien para que esta gente vuelva de nuevo, vamos a volver a repetir los errores. Así que yo, la verdad, te felicito, Gaby, te felicito, Florencia, esta es la línea, hay que seguir trabajando, no lo subestimen al kirchnerismo. Todos los días un pasito adelante y nos llevan más a Venezuela. Todos los días un pasito. Ellos tienen su plan y no miran a los costados. Son como los caballos de los antiguos soderos. Ellos van para adelante. Así que me parece bien y hay que seguir trabajando porque el año que viene es decisivo. Porque si no van a ir por la reforma de la Constitución y bueno, y ahí estamos listos. Gracias. Gracias Norberto. Ahí le damos la palabra a Florencia. Gracias a vos, Norberto. Van a quedar muchas preguntas seguramente para una próxima reunión más adelante. La verdad que les agradezco a todos. No quiero dejar de mencionar a Reno Arcadini, una persona que tiene actualmente 84 años, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, y que él sabe lo que es la pobreza. Él empezó muy, muy de jovencito, a los 7 años, y para mí es un orgullo que él pueda estar compartiendo con nosotros aquí, y se convirtió en un verdadero sabio, y en uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Así que le aprovecho para saludarlo allí a Reno. Florencia, la respuesta a los tres que preguntaron, a las tres personas que preguntaron, y un cierre
a tu criterio. Bueno, con respecto a las cuentas pendientes que tiene que dar el socialismo, yo cuando hablaba de que la primer gobernación de Hermes Wiener rompió un esquema que estaba organizado de recaudación vertical, obviamente no tiene que ver con lo que hizo después Bonfatti, ¿no? Bonfatti tiene que explicar, y yo creo que si hubieran ido a juicio oral, se sabría cuáles fueron las circunstancias en las cuales se lo valió a la casa. Después hay otro tema también ahí respecto de algunos jueces y fiscales. Ahí había el EMA, ¿no? Que estaba en la prisión domiciliaria en la casa de un camarista, digamos, todo muy, muy vinculado a lo que es la corrupción estructural. El día que nosotros podamos llegar a juicio, bueno, esto que está pasando ahora, que hay una gran concentración de gente en los tribunales pidiendo por los 3 jueces removidos por el kirchnerismo. Uno de los jueces es Castelli, el que va a juzgar a la presidenta, la expresidenta por los cuadernos. Bueno, cuando se va a juicio oral, se queda en evidencia todo lo que el proceso de ese delito que llegó hasta las circunstancias que llegaron. Entonces, Bonfatti no va a querer que las personas que supuestamente le valieron la casa cuenten en qué circunstancias terminaron cobrándole algo, a quién. Entonces van a hacer un abreviado al juez que tiene que juzgar la causa más importante de corrupción de la historia argentina, que es la de los cuadernos de las coimas, no tiene que llegar a tener un juicio oral. Moyano Pablo es la 5ª vez que pide suspender su declaración indagatoria cuando es un acto de defensa, o sea, no significa que sea culpable, al contrario, y sin embargo sabe que la prueba es abrumadora en su contra porque es un mafioso, entonces suspende algo para embarrar la cancha y tratar de lograr la prescripción. Pero no me sorprende la falta de rendición de cuentas, en este caso de la gobernación de Bonfatti, que creo que fue el punto de inflexión, ¿no? En donde se dispararon un montón de aristas respecto a qué pasaba con el narcotráfico y Santa Fe. Respecto a Villa Constitución, yo estuve en la gestión con la ministra Bullrich, nosotros fuimos a Villa Constitución porque obviamente es uno de los enclaves que había que analizar respecto al tráfico de drogas. Estábamos haciendo un trabajo muy importante, obviamente involucraba también el puerto de General San Martín, ¿no? No sé quién es el senador ahí, no me recuerdo, pero no importa. Y tenía que ver también con el puerto de San Nicolás, ¿no? Con lo que es hoy la Intendencia de Pasaglia, que gracias a Dios la causa contra el clan Pasaglia avanza, demostrando la enorme expansión de su patrimonio, y algunos lo vinculan con la plata del narcotráfico que bajaba de Rosario. Entonces, de a poquito, con mucho esfuerzo y con mucho compromiso de un montón de fiscales y de jueces y de policías que aman la patria y la república, se avanza sobre esas causas que, en el caso de lo que es Rosario, Gran Rosario y el norte de la provincia de Buenos Aires, el Bajo Paraná, por decir eso que nos une, vamos a tener por lo menos clarificadas algunas cosas, ¿no? Y quizás, con suerte, si logramos, como decía recién, Eduardo era... Hola, ¿me escuchan? Norberto. ¿Eduardo era el que habló último? Perdón, Norberto. el nombre. Norberto, perdón, como recién decía Norberto, tenemos que llegar al 2021 con la fortaleza de poder ganar para justamente que estas causas sigan avanzando, porque obviamente si se pierden las legislativas, que creo que es nuestro Dunkerque, ¿no? Se sirve en la película Dunkerque, si nosotros perdemos las legislativas, seguramente en marzo Cristina Kirchner está pidiendo la reforma, presentando un proyecto de la Constitución Nacional, y ahí sí vamos a un esquema chavista, en donde seguramente el Congreso va a dejar de ser Congreso para ser una Asamblea General, la Cámara Electoral va a empezar a formar parte de lo que el kirchnerismo decida quiénes la tienen que cubrir, y la Corte Suprema también, y ahí ya convertir la estructura de la República en algo al servicio de esa facción. Así que es importantísimo. Y para llegar ahí me parece que hay que ser, y acá sí termino con un poquito de política, lo más flexible que podamos. Nosotros sabemos con quiénes no nos tenemos que aliar. Después todo lo demás, peronismo republicano, radicales republicanos, liberales, libertarios y todo lo que es Unión Pro, Juntos por el Cambio, tenemos que estar en un amplio paraguas republicano. Y en todo caso, cuando se acerquen
las fechas de las primarias, ver si vamos a una gran primaria, si acomodamos las listas en un gran consenso, si vamos separados pero haciendo un pacto de no agresión entre nosotros, porque obviamente el kirchnerismo nos va a tratar de poner a discutir con los liberales y no contra ellos. Entonces digo, saber que nosotros estamos defendiendo la República y que los que no pueden ganar es el kirchnerismo, que, como decía Norberto también, no hay que subestimarlo. Ellos tienen una táctica a lo Panzer, a la guerra relámpago, y si te agarran medio dubitativo, te atropellan. Ahora, si nosotros entendemos un poquito su esquema y nos preparamos para darle resistencia, ellos no tienen plan B. Ellos arrasan con el plan A o quedan en la nada y retroceden. Entonces nosotros tenemos que tratar de que ellos no ganen en el plan A para obligarlos a retroceder, y mientras más retroceden, nosotros más ganar espacio. Obviamente no caer en la provocación. Ellos son muy hábiles para generar desestabilización o victimización y ponernos en un lugar de fascistas destituyentes, no le demos el gusto. Si nos quieren carajear o hacer algo, ponele otra mejilla, no les demuestres nada, porque van a tratar de hacer una bandera de eso para pegarnos a un lugar de violencia que nosotros no somos. Y insisto en la flexibilidad, y me parece que lo que hay que hablarle a la gente cuando le hablemos es básico. Nosotros vamos a restablecer la ley y el orden. O sea, nosotros estamos hablando de las víctimas, nosotros vamos a restablecer la ley y el orden. Es restablecer la vigencia del Código Penal, el que las hace las paga, el que usurpa las paga, el que roba las paga. No queremos que se flexibilicen y se deroguen artículos del Código Penal por interpretación política. Entonces, me parece que hablarle a la gente de esto de la defensa de la República, de la libertad, de la producción, del empleo, del que genera riqueza, y el restablecimiento de la ley y el orden, y el trabajo, como decía, darle a los más pobres una perspectiva, una esperanza, que no sea que alguien le va a dar un empleo, sino que a lo mejor pueden generar su propia producción con lo que tengan. Si saben coser, que el Estado que estemos ahí nosotros como Estado para facilitarle la estructura comercial para que puedan, de ese taller de costura medio despelotado y muy desprolijo, que sea algo prolijo, algo que pueda conveniar con algunas empresas para colocar el producto. Si tenés una quintita de hortalizas, eso. Si sabés amasar, armemos una sociedad para que vos armes una panadería o le puedas vender la harina o el pan a las panaderías para hacer esa cadena. Entonces lograr que esa persona que hoy cobra un plan y que piensa que la salida es ser empleado de repositor de un supermercado, sepa que puede tener su propia empresita. Y fundamentalmente meterle con todo a la economía del conocimiento, a la tecnología, a las TICs, a los unicornios y a la hermosa generación de chicos de sub-25 que tenemos trabajando en aplicaciones y en tecnología. Somos el país número 1 en unicornios, en empresas tecnológicas en Argentina. Hay que potenciarlo. Me parece que ese es el mensaje. La ley y el orden, restablecer la ley y el orden, porque si nosotros corremos esos flejes, viene la guerra civil, la violencia o la anomia. Y que estamos juntos, que cuenten conmigo. Si hay que ir a pelear por la recuperación de la Casa del Tambo, cuenten conmigo, y cuenten conmigo para dar la discusión en los lugares. En cuanto nos podamos mover, me voy a Rosario y hacemos los líos que tengamos que hacer. Así que cuenten con eso a disposición para armar algo potente para el año que viene. Bueno, muchas gracias, Florencia. Voy a proponer un aplauso porque la verdad que hace muchísimo que no tenemos una bocanada de oxígeno como la que nos dio hoy Florencia. Así que voy a proponer un aplauso para Florencia. Gracias. Gracias a ustedes, en serio, gracias. Bravo. Florencia, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron, dirigentes, empresarios, vecinos. Y obviamente queremos comprometerla, Florencia, cuando pase toda esta cuarentena, esta pandemia, que nos pueda visitar aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y poder compartir con nosotros esos conocimientos brillantes y esa capacidad única que tiene Florencia. Así que muchas gracias a todos y gracias, Florencia, te mando un beso enorme. Gracias a ustedes, y decirles algo más. Ya, Verónica Razzini me tiene así también ahí, que cuando se levante la cuarentena hay que ir a almorzar ahí a la fábrica. Y también no olvidarnos de Jere, Mono y Patón, esos 3 pibes que mató la mafia, porque en esos lugares también se juega el destino y nosotros tenemos que ponernos delante de esa bala, porque nosotros somos también Jere, Mono y Patón, y hablarle a esa gente así. Gracias, Florencia. Chao, gracias.